Buenas tardes. ¿Están ahí? Tarde, doctora. Sí, están ingresando mis compañeros ya. Ya. ¿Cuántos son los que deben ingresar? Somos 106, doctora, pero algunos no Ah, ya. pueden porque también tienen programado seminario por el horario. ¿Ah, sí? Wow, no sabía. Pensé que podían. O sea, ¿cuántos van a ingresar entonces? Para poder esperar o iniciar. Por eso les pregunto. Me Yo- parece que ya podríamos ir iniciando, doctora, porque ellas se están conectando también. Pero son recién 27. Si dices que son 100, no son ni la tercera parte. Bueno, falta un minuto, porque todavía en punto que les dije 4:30. En realidad podía haber empezado antes, pero el Zoom no te deja poner un tiempo intermedio. Ya, en un minuto empezamos, ¿ya? A ver, ojalá que se conecten los demás. Iniciar. This meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes con todos, chicos. A ver cuántos son para empezar la clase. No, por lo menos que sean 30. A ver, ¿quiénes están? Carolina, Adrián. Esperemos que entren un poquito más. Bueno, el día de hoy prácticamente ya estamos en las últimas clases del curso, ¿no? Que ha pasado tan rápido el curso de pediatría. Y como ven en la lámina, se ve, ¿no? Lo que he compartido. ¿Se ve, chicos? Sí se ve, doctora. Ya, ok. El día de hoy vamos a ver en forma así bastante resumida todo lo que son alteraciones genéticas y cromosómicas, ¿no? Y vamos a hacer un poco más de revisión de algunas de las alteraciones, ¿no? Que son las más frecuentes que ustedes tienen que conocer, ¿ya? A ver cuántos son. Ya, son 4:30 para poder iniciar ya. Ya. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que lograr de la clase de hoy día? Conocer el marco conceptual de las alteraciones genéticas y cromosómicas, conocer también las alteraciones cromosómicas y numéricas y estructurales, diagnosticar estos síndromes genéticos y cromosómicos más frecuentes y obviamente conocer los fundamentos básicos de la consejería genética, ya habiendo entendido lo anterior que acabo de mencionar, ¿no? Entonces vamos a desarrollar en la clase, como en la agenda que ustedes ven ahí, desde los conceptos fundamentales, las definiciones básicas, finalizando con la consejería genética y viendo las alteraciones más frecuentes, que según el sílabus deberíamos revisar la trisomía 21 y el síndrome de Edwards, pero también he agregado el síndrome de Patau para que puedan tener conocimiento de él, ¿no? Entonces, dentro de conceptos fundamentales, solamente lo vamos a ver muy rápidamente, esto que ya deben conocer ustedes, qué cosa es la genética, ¿no? Que es el estudio de la herencia y la variación en los seres vivos, y cuando esto se aplica al ser humano, hablamos de genética humana, ¿no? Y de genética médica cuando estudiamos las bases genéticas con respecto a las enfermedades en el humano. Respecto al cromosoma, ¿no? La estructura cromosómica de nuestra corresponde a 23 pares de cromosomas, un 46 en total, ¿no? 22 de ellos autosómicos y un par sexual, los cuales en el sexo femenino es doble XY y en los varones es una X y una Y, ¿no? Entonces, creo que ya esto lo podemos pasar. Ustedes ya saben qué cosa es un cromosoma, qué cosa es un gen y qué cosa es un cariotipo. Acá tenemos, ¿no? Para que recuerden, un cromosoma que tiene su telómero, su centrómero, ¿no?
y ya los estudios que se están haciendo, pues, ¿no? Sobre incluso envejecimiento, nos hablan de que el acortamiento del telómero tiene que ver mucho con el envejecimiento, ¿no? Solamente para recordar, y este es el cariotipo, que es uno de los estudios fundamentales que se hacen para poder definir una alteración cromosómica. Como ven en la lámina, este es un cariotipo normal. Hay que recordarlo para poder ver ya los cariotipos que son patológicos, ¿no? Y también otra definición, que es la epigenética, que esta es una rama, ¿no? Que ha sido muy estudiada recién en este ciclo. Cuando yo era estudiante como ustedes, no se sabía sobre la epigenética, pero ahora esto sí se está estudiando mucho, y por lo que ya se conoce es que muchas de las enfermedades que se creían que eran solamente de transmisión genética, se ve que realmente el entorno influye mucho también, ¿no? Entonces, ¿qué es la genética? Viene del griego epi, que es en o sobre, y genética. Entonces, esta palabra hace referencia al estudio de todos aquellos factores que no son genéticos, o sea, el ambiente, el entorno, ¿no? Que intervienen en la determinación de la enfermedad. O sea que no todo necesariamente es genético. Este término, miren, ha sido acuñado ya el siglo pasado, pero realmente ha sido estudiado este siglo, ¿no? Entonces, como vieron en la primera lámina, la clase de hoy día es alteración genética y cromosómica. Entonces, tenemos que definir cuándo hablamos de alteración genética y cuándo de alteración cromosómica. Entonces, la alteración genética es un cambio en la secuencia de los nucleótidos del ADN. ¿Qué cosa es el ADN? Las letras del código genético que están en un gen específico. Entonces, cuando hablamos de alteración genética, estamos hablando a nivel molecular, o sea, a nivel del ADN. En cambio, cuando hablamos de una alteración cromosómica, nos referimos al cambio en el número o en la estructura de los cromosomas, ¿no? Entonces, se refiere a la organización en sí misma física de los grandes bloques del ADN. Entonces, el nivel de organización es a nivel de los cromosomas que son visibles al microscopio. En cambio, las alteraciones genéticas es a nivel molecular, como les mencioné, ¿no? Acá es lo mismo, para que esto quede más claro, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de fibrosis quística. Fibrosis quística es una alteración genética porque hay un cambio en la letra de un gen, a diferencia de una alteración cromosómica, que lo vemos en una de las alteraciones cromosómicas más frecuentes, que es la trisomía 21, hay un cambio en el número o el orden de los cromosomas. Y en esta lámina podemos ver, ¿no? Lo que acabo de mencionarlos en forma más detallada, ¿no? Correspondiente a qué se afecta, a la escala, si se ve al microscopio, algunos ejemplos que ya les he mencionado, ¿no? El tipo de herencia y los números de genes afectados y la repercusión clínica. En la repercusión clínica, por ejemplo, una alteración genética va a ser variable porque va a depender según o de acuerdo al gen que es afectado. En cambio, una alteración cromosómica generalmente, obviamente, es más extenso, afecta múltiples sistemas como lo vemos, por ejemplo, en el síndrome de Down, ¿no? Entonces, resumiendo, las enfermedades genéticas son todas aquellas desviaciones del estado de salud, ¿no? En las que interviene en mayor o menor medida alguna anomalía de la constitución genética. Entonces, por definición, todas las enfermedades genéticas son congénitas. Creo que ahí está mejor también completa. También existen, para poder ver malformaciones en general, algunas otras definiciones, como por ejemplo secuencia. Antes a esto se le denominaba anomalía. Entonces, cuando hablamos de secuencia, de un defecto, cuando hay un defecto primario junto con alteraciones estructurales secundarias. Por ejemplo, en un paciente que tiene secuencia de Pierre-Robin, que es un defecto primario en el desarrollo mandibular y que produce en el niño una mandíbula pequeña, puede producir fisura palatina o también glosoptosis, ¿no?
O también podemos encontrar secuencias tipo fenotipo de Potter que están asociados a oligohidrámidos. Entonces, cuando hablamos de secuencia, tenemos que tener una etiología, una patogénesis en sí misma y el fenotipo, que es lo que vemos en el niño, ¿no? Cuando hablamos de displasia, hablamos de un defecto primario que implica la organización anormal de células, por ejemplo, un hemangioma. Y un síndrome cuando ya es un cuadro de malformaciones primarias múltiples, ¿no? Que van a causar, o sea, causadas por una única etiología. Y una deformación es una alteración de la forma o de la posición de una parte del cuerpo que fue normalmente formada, ¿no? Y que fue alterada ya sea por fuerzas mecánicas en el periodo fetal, ¿no? Esta alteración puede ser extrínseca, por ejemplo, con oligohidrámidos, o intrínseca cuando hay una distrofia, por ejemplo, ¿no? Esto lo vamos a pasar, que no, para irnos al segundo punto, ¿no? Ya hemos visto la primera parte, que es la que corresponde a los conceptos y definiciones. Entonces, cuando hablamos de alteraciones genéticas, ¿no? Vamos a tener una clasificación. Y entonces tenemos 3 categorías. A ver, ¿cuántos han ingresado? Vamos a un ratito. Oh, recién son 38, ¿eh? Ian les mandó a todos el link, ¿cierto? Ian, ¿estás ahí? Sí nos envió, doctora. Pero ni mismo Ian creo que ha entrado. Ya me preocupé porque no están todos. Son Doctora, 100, ¿me mandó dices? el link al grupo. Sí, estamos. ¿Cómo? Sí, mandó el link al grupo. Pero no han entrado. Bueno, igual está grabado y si no se lo voy a pasar a Ian para que se los pase el PPT, ¿ya? Porque es importante que tengan la clase. Me preocupa que no hayan entrado, Sí, doctora, muchas gracias. ¿ya? Bueno, entonces continuamos, ¿ya? Les estaba mencionando, ¿no? De las alteraciones genéticas que se clasifican en enfermedades ya sean monogénicas, alteraciones cromosómicas y enfermedades multifactoriales. Cuando hablamos de enfermedades monogénicas, vamos a encontrar mutación en un solo gen, por ejemplo, la fibrosis quística o la hemofilia. De las alteraciones cromosómicas, por ejemplo, el síndrome de Down, Turner, y las enfermedades multifactoriales es cuando ya existe una interacción a nivel genético, pero con el ambiente. Las enfermedades que vemos actualmente, ¿no? No se ve pantalla completa. Ahí está. ¿Están viendo pantalla completa, chicos? Para que puedan ver bien la diapositiva. Sí, doctora, Sí, sí, doctora. Sí, Ya, doctora, se ve ok, completo. ya. Entonces, vamos a revisar ahora ya lo que son las alteraciones cromosómicas en sí mismas, ¿no? Entonces, habíamos dicho que estas alteraciones cromosómicas que son las variaciones ya sea en el número o en la estructura de los cromosomas que van a causar trastornos, ¿no? En la persona que los tenga. Entonces, tenemos en estas alteraciones cromosómicas 2 grandes grupos, alteraciones numéricas y alteraciones estructurales. Las alteraciones numéricas, como su nombre lo menciona, son cambios en el número de cromosomas. Entonces tenemos 2 grandes grupos, los aneuploidías, en las que están las monosomías y las trisomías, y las poliploidías, que están la triploidía y la tetraploidía. Y dentro de las alteraciones estructurales, que son rearreglos de partes de cromosomas, que vamos a revisar rápidamente varias de ellas, ¿no? Tenemos de lesiones, duplicaciones, inversiones, translocaciones, cromosomas en anillos, isocromosomas, ¿no? Entonces, estas anomalías cromosómicas, miren, tienen una alta mortalidad perinatal y son responsables de alrededor del 60% de los abortos del primer trimestre. La naturaleza es sabia que el ¿no? producto que tiene demasiadas malformaciones por una alteración cromosómica se pierde, ¿no? Ese embarazo se pierde, ¿no? Las alteraciones numéricas, ¿no? Se caracterizan por la deficiencia o exceso del material cromosómico, como les dije, ¿no? Y se presentan más o menos en alrededor de 2 en 1000. ¿Sí? Y las anomalías estructurales son un poquito menos, 1.9 en 1000.
Como acá en la lámina ustedes pueden ver, ¿no? ¿Cómo es que se ocurre esto? Acuérdense que hay dentro del desarrollo, ¿no? Del embrión, o desde que se forma, que se da la fecundación y se da todo este proceso, existe lo que es la meiosis, ¿no? En una meiosis normal van a dar lugar a gametos normales, pero cuando en la meiosis hay algún problema y podemos encontrar una no disyunción, vamos a tener como resultado gametos anormales. Entonces, cuando hay gametos anormales, se puede dar lugar a una trisomía cuando hay un cromosoma adicional o a una monosomía cuando hay un cromosoma de menos, ¿no? Entonces, esas van a ser las alteraciones numéricas. Entonces, acá tenemos un resumen, un cuadrito de las aneuploidías autosómicas. ¿Cuáles son? Las trisomías 21, 18 y 13 son compatibles con la vida en los recién nacidos. Y vamos a revisar con algunos también, cada uno de ellos después, ¿ya? El síndrome Down, miren, tiene una incidencia de 1 en 700, en alguna bibliografía va a encontrar 1 en 500, ¿no? Y tiene diferentes características que vamos a revisarlas posteriormente. El síndrome de Edwards es un poco más raro con respecto al síndrome de Down, que es alrededor de 1 en 5000, que nos va a dar retraso grave, micrognatia, anomalías cardíacas, ¿no? El síndrome de Patau es más raro aún, que es alrededor de 1 en 16.000, y por eso es que sus malformaciones también son graves y la supervivencia es limitada, ¿no? También tenemos aneuploidías en cromosomas sexuales. Las más conocidas, que de repente ustedes ya deben haberlo estudiado en algún lado, son el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter. También hay el triple X y el síndrome de Jacobs, ¿no? Ustedes ahí ven el cariotipo de cada uno. En el caso Turner es 45X, Klinefelter es 47XXY, o sea, hay un doble X, ¿no? La prevalencia, obviamente, el Turner es 1 entre 2.500 mujeres, el Klinefelter 1 entre 500 a 1.000 varones. Los otros síndromes son un poco más raros, ¿no? Entonces, resumiendo nada más, el síndrome de Turner son aquellos pacientes que tienen talla corta, son infértiles. Por lo general no hay afectación en el coeficiente intelectual, hay un fenotipo con cuello corto alado, edema. En el Klinefelter, ¿no? Hay hipogonadismo, talla alta, o sea, al revés que el Turner, y sin embargo el coeficiente intelectual sí está disminuido, ¿no? Estos son aneuploidías, pero en el cromosoma sexual. Acá es un gráfico para recordar lo que acabo de mencionarlos. En el caso de las poliploidías, ¿no? Que están dentro de este grupo de alteraciones cromosómicas, ¿qué va a ocurrir? Existen más de 2 juegos completos de cromosomas. Por ejemplo, en la triploidía podemos encontrar hasta 69 cromosomas. En la tetraploidía, alrededor de 92 cromosomas. Estas alteraciones generalmente son incompatibles con la vida y es la causa frecuente de abortos espontáneos. Muy rara vez puede encontrarse un recién nacido, pero que obviamente después pierde la vida, ¿no? Y algunos casos pueden presentarse como mosaicismo. Esto lo vamos a pasar porque les dije en forma general qué cosa es una triploidía y una tetraploidía. Si quieren revisarlo a más detalle, lo tienen en la lámina, ¿no? Solamente para que vean, este es el cariotipo de la triploidía y la frecuencia de presentación, ¿no? 1 en 10.000 en los recién nacidos vivos, ¿ya? Y los diferentes cariotipos que pueden tener, ¿no? Estas alteraciones. Ahora vamos a revisar las alteraciones cromosómicas estructurales. Las que acabamos de ver son las numéricas, ¿no? Las alteraciones estructurales que están en este cuadrito resumido, tenemos diferentes tipos de lesión, ¿no? Que se refiere a la pérdida de un segmento cromosómico. Entonces hay una pérdida de una parte del cromosoma. Por ejemplo, en el síndrome de Cri-du-Chat, que la delesión se da a nivel del 5P, ¿no? De la porción 5P del cromosoma. En el caso de duplicación, ¿qué se va
que vamos a observar? La repetición de un segmento. O sea, hay un segmento que se duplica. Por ejemplo, duplicación del 22Q11.2. El otro tipo de alteración estructural es la inversión, o sea, hay un segmento invertido en 180 grados. Acuérdense que les mostré el cromosoma al inicio en las primeras diapositivas, ¿no? En donde había un telómetro, una parte central y el telómetro final, ¿no? Entonces, esta inversión se da cuando hay una ruptura de un lado y entonces se pasa para otro segmento en forma de invertida. Entonces, en la diapositiva podemos tener el ejemplo de una inversión pericéntrica del cromosoma 9, o sea, alrededor del centro. En la translocación, ¿qué ocurre? Hay un intercambio entre cromosomas, ¿no? Entonces sale como un pedacito de un cromosoma para ir a otro cromosoma. Por ejemplo, la translocación robertsoniana 1421. Otra forma de alteración estructural, ¿no? Es el cromosoma en anillo, donde hay fusión de extremos, o sea, se fusionan los extremos tras haber perdido, ¿no? O sea, tras una deleción de una parte del cromosoma. Por ejemplo, el anillo del cromosoma 13. Y el isocromosoma, cuando hay brazos idénticos que se presentan en el isocromosoma X en el tármino, ¿no? Entonces, las alteraciones cromosomas estructurales, ¿qué cosas son? Los reordenamientos cromosómicos estructurales que se van a producir como consecuencia de las roturas cromosómicas, ya sea por diversas causas, y que van a cambiar su configuración, como lo hemos mencionado, y estos pueden ser también equilibrados o no equilibrados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el translocación, que es paso de un material genético de un cromosoma a otro, ¿no? En la translocación recíproca, la rotura produce un intercambio de segmentos en ambos cromosomas. En la translocación robertsoniana, los puntos de ruptura cerca de los centrómeros, o sea, en esta zona, ¿no? En los cromosomas acrocéntricos. Y en una translocación balanceada no existe pérdida ni ganancia de material genético en la balanceada, ¿no? O sea, hay simplemente que se han cambiado los pedazos de cromosoma. En la translocación recíproca balanceada, como les decía, hay un intercambio de segmentos entre dos cromosomas que no son homólogos, pero no existe pérdida ni ganancia de material genético. Simplemente se pasó un pedazo de un cromosoma a otro, como les mencionaba. Entonces, el resultado de esto puede ser que el portador suele ser fenotípicamente normal, pero puede tener descendencias con anomalías, porque está portando un cromosoma, ¿no? Que está translocado. En la translocación robertsoniana, que hay fusión de dos cromosomas acrocéntricos, que puede ser en diferentes cromosomas, puede dar lugar, ¿no? A síndrome de Down familiar, porque hay una translocación. Por ejemplo, si un padre porta una translocación 1421, el riesgo de tener un hijo con síndrome de Down es significativamente mayor. Por eso es importante la consejería genética, ¿no? En el caso de inversiones, ¿no? Una parte del cromosoma ha girado, como les decía, y se ha reinsertado en otro lugar, ¿no? Si esta inversión incluye al centrómero, la inversión va a denominarse pericéntrica. Y si excluye el centrómero, se llama paracéntrica, ¿no? Aquí tenemos ahí un gráfico para que puedan entenderlo mejor, ¿no? En las deleciones, como les mencioné en el resumen, es una pérdida de un segmento cromosómico. Cuando la delección es extensa, obviamente este problema va a ser incompatible con la vida. Y cualquier deleción de más del 2% del genoma es letal. Obviamente, si hay una pérdida mayor al 2%, es incompatible con la vida, ¿no? Las deleciones pueden ser intersticiales o terminales. Y si compromete regiones extensas, o sea, varios genes, va a producir, obviamente, un resultado con un fenotipo severo. Estas deleciones solamente se identifican reconociéndolos microscópicamente, ¿no? También incluso cuando son microdeleciones. Entonces, como les mencioné en el resumen, ¿no? ¿Qué síndromes están asociados con deleción? Principalmente el Cri-du-Chat, ¿no? Que es el 5P. Estos pacientes tienen un llanto característico, por eso se llaman Cri-du-Chat, similar al maullido del gato, o sea,
Y llanto es como si un gatito estuviera llorando. Hay discapacidad intelectual, hay microcefalia. En caso de una lesión intersticial, se menciona el síndrome de Wolff-Hirschsprung, eso sí, la verdad nunca lo he visto, ¿no? En donde hay retraso del crecimiento, convulsiones, pero está descrito. El síndrome de George, que presenta defectos cardíacos, problemas metabólicos, paladar hendido, ¿no? En el caso de microlesiones, o sea, pérdidas pequeñas, se encuentra, por ejemplo, en el síndrome de Prader-Willi, donde hay hipotonía, obesidad, hiperfagia, o el síndrome de Angelman, donde hay retraso grave, ausencia de lenguaje, marcha táxica. Las inserciones van a ocurrir cuando un segmento de un cromosoma se inserta en otro cromosoma. Y como les decía, esto puede ser equilibrado o no equilibrado, ¿no? Entonces, la consecuencia de las alteraciones cromosómicas en general, las que acabamos de explicar, ¿no? Puede dar lugar a malformaciones congénitas múltiples que van a ir en un rango, miren, de 2 a 20%. También puede dar lugar a infertilidad, a retardo mental y algunas formas de neoplasia, ¿no? Ahora vamos a revisar. A ver, quiero ver cuántos entraron. No veo bien. Wow, no ha entrado la mitad, chicos. ¿Qué pasó? ¿Están preocupados por su examen? ¿Qué pasó? Bueno, acuérdense que todos también les van a poner preguntas, ¿eh? Bueno, te continuaré. Porque son 100 o son más de 100, chicos. ¿Están o no están ahí? Porque no escucho a nadie. Somos 106, doctora. Ya, ok. Entonces son el 50%. Ya, voy a continuar. Vamos a revisar ahora, ¿no? Las patologías más frecuentes que tienen que ver con esto que acabamos de conversar, ¿no? El síndrome de Down es uno de ellos y es el más frecuente. El síndrome Down es la trisomía 21, o sea, 47XX más 21, un cromosoma adicional, ¿no? Como ven ahí, un cromosoma adicional en la figura. Y el fenotipo característico, como ven en el gráfico, ¿no? Acá una mamá con su bebé, acá un bebé nadando y otro niño estudiando, ¿no? Entonces, el síndrome Down es la neoplasia autosómica, como ya pueden entender a qué estamos hablando, porque les hemos explicado, ¿no? Más común. Les había dicho que es alrededor entre 1,500 y otra bibliografía dice alrededor de 650, que más o menos va ahí la variabilidad. Este problema, ¿no? Está correlacionado con la edad avanzada de la madre y la no disyunción, y que obviamente esto va a dar lugar al cromosoma adicional extra en la descendencia, ¿no? Y como va relacionado con la edad de la madre, es con el envejecimiento del ovocito, ¿no? Pero es una trisomía viable y es muy frecuente en el mundo en general, ¿no? Se ha determinado, miren, que la región 21Q o 22, que es una porción del brazo largo distal, como responsable de esta enfermedad, ¿no? Eso es a nivel ya específico en qué parte del cromosoma está. Alrededor de 1 a 3% se relaciona con mosaicismo. 5% se relaciona con una translocación robertsoniana. Y ahora creo que me pueden entender cuando hablamos de esto que realmente estamos conversando, porque ya les he explicado, ¿no? ¿Qué cosa es una translocación? ¿Tienen idea qué cosa es un mosaicismo? A ver, eso sí creo que no lo he puesto en la definición. ¿Alguien me puede decir, chicos? Cuando hablamos de mosaicismo, ¿de qué estamos hablando? Ninguno. Pero han hecho su curso de básicos de genética, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Me escuchan? Me Sí, preocupa cuando sí han hecho. Entonces, ¿no se acuerdan qué cosa es mosaicismo? Bueno, mosaicismo significa, ¿no? Que hay la alteración, no es en todas las células, es en algunas sí y en algunas no, con porcentajes.
Por eso es que cuando hay una alteración genética, pero la persona, le llamamos mosaicismo, es que su fenotipo del paciente o de la persona no tiene todas las características que tendría uno que no es mosaico, porque no todas sus células tienen ese problema. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Entonces les decía que un 5% se relaciona con la translocación robertsoniana que les expliqué, ¿no? En donde va a haber fusiones céntricas entre el cromosoma 21 y el cromosoma 13, el 14 o el 15. Y la mitad de ellos son heredados. Incluso les comenté que ocurriría el problema familiar, ¿no? Entonces, hay diferentes, obviamente, explicaciones por este problema del síndrome Down, ¿no? Puede haber, ¿no? Origen del cromosoma extra tanto a nivel materno como paterno. Mayor porcentaje es a nivel materno, pero también hay origen paterno, ¿no? Como ven aquí en el gráfico, ¿ya? Puede ser, como les dije, por la translocación, mosaico o simplemente mutación limpia, ¿no? La incidencia, como ven, va a variar de acuerdo a la edad de la mamá. Mayor edad, mayor incidencia. Por ejemplo, 35 años es 1 en 350. 45 años ya llega en 1 en 30, ¿no? Entonces, ven ahí las diferentes formas de síndrome de Down de acuerdo a la edad materna. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes, en estos niños, ¿no? Los hallazgos fenotípicos característicos son la cara aplanada, pliegues epicánticos, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, macroglóseos, una gran lengua, manos anchas con dedos cortos, un pliegue palmar único, o sea, hay un surco simiesco, hay hipotonía, hay diastasis de rectos, hiperflexibilidad de articulaciones, estatura pequeña, incremento de peso en la adolescencia, pene pequeño, ven acá, ya en la foto directa de la carita, para que ustedes vean las anormalidades craneofaciales, ¿no? Que son varias, ¿no? Braquicefalia, occipucio plano, hay un remolino central, o sea, en la cabecita, o más de un remolino, ¿no? En estos niños podemos encontrar más de un remolino, 2 o a veces 3 remolinos. Microcefalia leve, las fisuras palpebrales que ya les había mencionado, los senos frontales pueden ser hipoplásicos, ¿no? A la comisura de la boca es hacia abajo, el paladar duro es corto, las orejas son pequeñas, ¿no? Puede haber también sordera conductiva. A nivel de los dientes, puede haber hipoplasia o enfermedad periodontal. El cuello es corto, ancho, hay piel redundante, cuello alado y hay una implantación baja del cabello, ¿no? Esto es para que vean lo de las manos, que también ya les había mencionado, que lo más característico es la línea simiana, pero tiene también otros detalles, como los metacarpianos cortos, la hipoplasia del falange del quinto dedo, puede haber clinodactilia, o sea, el quinto dedo incurvado, ¿no? O también a nivel de los pies, una comisura profunda entre el primer y segundo dedo, como lo ven aquí en la foto. ¿Ven? Hay un pliegue profundo, ¿ya? A nivel de los ojos podemos ver manchas de Bushfield, hipoplasia del iris, opacidad fina del lente. También hay un alto porcentaje de miopía, miren, el 70% casi de estos pacientes tienen miopía. Estrabismo, un 45%, nistagmus puede haber, obstrucción del canal lacrimal, cataratas con mayor frecuencia en la edad adulta. A nivel de la piel podemos encontrar piel redundante en el cuello, una piel seca, cutis marmorata, puede haber infecciones también periorbitarias frecuentes o infecciones perigenitales. Disculpe, creo que me quiero resfriar. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, ¿no? A nivel de la etapa neonatal, estos bebés presentan con mucha frecuencia policitemia e hiperbilirrubinemia,
¿no? Entonces, una de las complicaciones de estos bebés, aparte de otros problemas metabólicos, ¿no? A nivel general, entonces, se asocia retraso mental entre moderado y grave, hipotonía, como les dije, y a nivel cardíaco con cardiopatías congénitas, como defectos en el septum atrioventricular, aproximadamente a un 40%, un CIB, un 36%, en persistencia del conducto AB y también de hipertensión pulmonar, que es una complicación severa. A nivel gastroenterológico, puede haber anomalías congénitas como atresia de congénitas del duodeno, fístula traqueoesofágica, estenosis, páncreas anular, malformaciones del ano, tanto esofágicas como ano imperforado, o megacolon ganglionar, enfermedad de Hirschsprung y también enfermedad celíaca, y también se asocia a mayor hipotiroidismo congénito, ¿no? Entonces, como hay hipotiroidismo, también puede haber bocio, disfunción tiroidea. A nivel ortopédico puede haber hiperlaxitud ligamentaria, hay displasia de cadera, luxación de rótula, subluxación de la articulación atlantoxoidea. Como les mencioné, eh, a nivel cuando es neonato, a policitemia y también presentar reacción leucemoide transitoria, pero felizmente autolimitada, ¿no? Pero sin embargo hay una incidencia mayor de leucemia en estos pacientes, ¿no? 10 a 20% más que la población general. Los problemas visuales que ya les mencioné, y a nivel de genitales, aparte del pene pequeño, puede haber volumen testicular disminuido o criptorquidia o una deficiencia gonadal primaria que puede estar asociada a esterilidad. Ya cuando estos niños crecen, la estatura puberal y la talla adulta definitiva es baja, por eso está hablando de talla corta, que va entre -2 y -4 desviaciones estándar por debajo de la media. Y hay tendencia al exceso de peso respecto a la talla, ¿no? Por eso es que se debe indicar una dieta ligeramente hipocalórica y más bien rica en fibras, ¿no? Hay también un aumento de infecciones respiratorias y la leucemia que ya les mencioné. Esto es para que vean cómo son el corazón de estos bebés, ¿no? Y las diferentes patologías cardíacas que presentan estos pacientes. Sin embargo, en este siglo, sobre todo, estos pacientes, ¿no? Han realmente superado muchos problemas por la... Uy, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Doctor, Chicos, repetir la ¿se clase. ve? Haces una No, vista doctora, de dejó de compartir. Ay, no sé qué pasó. A ver, un minuto, chicos, ya algo pasó, voy a volver a compartir, ¿ya? Está bien. Doctora, si es que tiene problema para botar la clase, la puede pasar a alguien y que la muestre. Eso es No, un no, consejo nada más. sí, no, creo que algo ocurrió, pero ahorita lo vuelvo a compartir, ¿ya? Ok, doctora. Parece que al querer señalar algo, ahora sí, ahora se ve, Sí, chicos, doctora, ya se ve. ya, entonces continuamos, ya creo que fue porque quería pasarlo estábamos en total, pero igual voy a ponerlo en completa porque creo que se ve mejor. Les estaba mencionando entonces las patologías, anomalías cardíacas, que son varias, ¿no? Ahí vemos una radiografía de un bebé. Y les decía que, sin embargo, estos pacientes el siglo pasado no habían sido incorporados mucho a nuestra sociedad realmente. eh, con el avance de la medicina, su sobrevida ha mejorado un montón. Ustedes pueden ver ahora personas adultas con síndrome de Down viviendo bastante bien, porque si bien es cierto, tienen muchos defectos, ¿no? Tienen también dones y virtudes, ¿no? Uno de ellos es que son súper amorosos, ¿no? Bueno, seguíamos con las manifestaciones clínicas, que les decía que a nivel del sistema neurológico, esta patología es considerada entre las 4 causas más frecuentes de retardo mental y también de convulsiones. El desarrollo social puede estar 2 a 3 años por debajo de la edad mental, especialmente durante la infancia temprana, pero después esto más bien se mejora mucho, sobre todo, como les decía, con la incorporación y todo el manejo que ya se hace actualmente. Por eso les he traído unas fotos ahí
de los niños Down que tienen mayor incorporación a la sociedad, ¿no? Acá hay unas fotos de mi futbolista, acá es un bebé con un actor, ¿ya? Acá es un grupo, ¿no? Y acá es de un bebé que casi ni se le nota, parece ser un mosaico, ¿no? Y aquí es un actor en sí mismo, ¿ya? Este es un actor con síndrome de Down. Entonces, ¿cuál es el manejo de estos niños o ya de personas con síndrome de Down? El manejo debe ser integral, ¿no? Integral en el sentido de que ya conociendo todos los problemas que puede tener, tenemos que intervenir en cada uno de ellos, ¿no? Desde la valoración de los defectos cardíacos que ya les mencioné y ver si que requiere corrección quirúrgica, realizarla antes del año, ¿no? Y luego la valoración cada 6 meses. Igualmente, de los problemas oculares, del hipotiroidismo, o sea, la detección temprana para poder hacer el tratamiento y obviamente la detección de los temas neurosensoriales como son la sordera para hacer el manejo respectivo y también ver el tema de la estabilidad ósea con la columna cervical para poder ver si requiere o no alguna intervención. Entonces, el monitoreo y el continuo de estos pacientes y sobre todo la rehabilitación y el estímulo, como les mencioné, puede hacer que estas personas realmente vivan de una forma bastante buena, ¿no? Trabajan y todo, ¿no? Hay el plan de vacunación de acuerdo a la edad, ¿no? Y desde el inicio, obviamente, fomentar la lactancia materna porque es lo mejor para ellos y un programa de preescolarización que vaya a intervenir sobre sus posibles discapacidades, ¿no? Ahora, esto con respecto a cuando ya el bebé lo tenemos nosotros, ¿no? Pero también tenemos que hacer un diagnóstico prenatal, esto ya es a nivel de las especialidades, que se debe hacer mediante una amniocentesis en la semana 16 de la gestación, ¿no? ¿En quiénes? En las mamás, ¿no? Mayores de 35 años o que tengan hijos con alteración de anomalías cromosómicas o haya una historia de anomalías cromosómicas tipo estructural de uno de sus progenitores. Ya cuando hablamos de anomalía cromosómica estructural, ya ustedes saben a qué nos referimos, ¿no? O también hay una historia familiar de defectos congénitos, ¿no? Ya sean diagnosticados por análisis bioquímico o mediante ADN, o también haya un riesgo de defectos en el tubo neural. En cualquiera de esos casos, se debe hacer un estudio para poder hacer un diagnóstico prenatal, ¿no? Estos son los test que se pueden realizar, ¿no? De acuerdo al caso, y, o si no, por lo menos una ecografía en el segundo trimestre para ver malformaciones fetales, en la cual la translucencia nucal es bastante característico, ¿no? Se pasó, bueno, ya les decía. Acá tenemos, por ejemplo, una niña Down que es modelo, ¿ya? Acá tenemos otro nené modelo. Hay muchos modelos que he encontrado en el internet, ¿no? Como ven, es una anomalía, pero que está siendo muy, muy bien tratada y estas personas están muy incorporadas a la sociedad como debe ser, ¿no? Porque además, como les decía, tienen un don, que son unas personas muy amorosas. Habría que ver qué es lo que les da esa característica, ¿no? Porque el humano en general no es así, pero las personas Down sí. Yo lo digo por experiencia, ¿eh? Tengo una sobrina que tiene síndrome Down pero una persona súper amorosa ya no la puede ver triste, es totalmente feliz, ¿no? Acá les paso varias fotos para que vean, ¿no? Acá hay otro actor, este es un actor, ha filmado series incluso, ¿no? Entonces, miren, las personas con síndrome de Down es un beneficio para todos porque aporta y promueve valores, lo que les acabo de mencionar, que hacen a la sociedad más digna de llamarse humana. Por lo tanto, no deben estar excluidos, ¿eh? ¿Ya? Ahora sí, vamos a ir a la otra patología, que es la trisomía 18, el síndrome de Edwards.
que ha sido reconocido desde el año 60, por eso lleva el nombre, ¿no? Porque se encontró en estos niños, ¿no? Hacer el estudio, un cromosoma extra a nivel de 18, ¿no? Obviamente en niños que tenían un particular patrón de malformaciones, como ven ahí en esa foto, ¿no? Acá hay otra foto de un niño que está ya intubado, ¿no? Y esta trisomía es la segunda trisomía más frecuente y es causada por la presencia de un cromosoma adicional, un cromosoma 18, y su frecuencia es de 1 en 3.000 a 6.000 nacidos vivos, o sea, y es 3 veces más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Aproximadamente 80% de los casos son causados por no disyunción y también está asociado a mayor edad materna. Aproximadamente 10% de casos son causados por translocación. Sin embargo, en la translocación la edad materna es menor en estos casos, ¿no? Y aproximadamente 10% de casos es por mosaicismo, un poco más que en el síndrome de Down, ¿no? Acá tenemos el cariotipo de la trisomía 18 y este es un niño con trisomía 18 con múltiples malformaciones que requirió obviamente intubarlo. ¿Qué características clínicas tiene? Primero, que cuando sobrevive tiene deficiencia en el crecimiento, hay un dismorfismo facial, hay un retardo psicomotor profundo, hipertonía, convulsiones, hay múltiples anomalías, está también asociado con retardo de crecimiento uterino, hay fases características como micrognatia, aunque está intubado ahí se puede notar un poquito, ahora las otras fotos van a verla mejor. Hay un prominente occipucio, hay displasia del pabellón auricular, hay contracturas en flexión de los dedos de la mano, con cabalgamiento del segundo y quinto dedo sobre los otros. Hay uñas hipoplásicas, esternón corto, hernia inguinal, umbilical y cutis laxa. Acá pueden ver en la foto, por ejemplo, el esternón corto, ¿no? Y las características de las fases que les acabo de mencionar. Miren la carita del niño, ¿no? Y ahí está poniendo la mano justamente para que vean el esternón corto, ¿ya? Y acá las características les estaba mencionando, tanto de los dedos, que miren cómo están, ¿no? El dedo sobre otro, en la mano, y miren cómo son los pies y el occipucio que les estaba mencionando. Igual aquí, miren la mano cómo está, ¿no? Y a nivel, miren, de la cavidad oral, ¿no? Pueden presentar labio y paladar fisurado, anomalías congénitas de pulmones, riñones y uréteres. Y justamente cuando presentan estas anomalías son las que obviamente no tienen mucha compatibilidad con la vida, ¿no? En algunos casos sí, pero en otros no. También presentan criptorquidia y espina bífida. Entonces, con respecto al pronóstico, el 60% de estos pacientes, de estos niños, fallece antes del año. Al año, el 55% de las niñas están vivas, pero solo el 10% de los varones, o sea, la mayoría que fallece son los varones. A los 5 años, prácticamente casi todos los varones han fallecido y un 15% de las niñas están vivas, ¿no? Entonces, el diagnóstico prenatal para esta patología se tiene que hacer, ¿no? Dosando, ¿no? El HCG y el estriol en suero materno durante el primer trimestre, que nos pueden servir como predictores de riesgo para esta trisomía, ¿ya? Entonces, se hace un screening usando una combinación de la edad materna, la proteína plasmática, el beta-HCG, para detectar, ¿no? Un 76,6%, ¿no? O sea, no lo pueden detectar en un 100%, pero sí nos da una idea, ¿no? Porque también podemos encontrar falsos positivos, aunque son bastante bajos. Por lo tanto, no es solamente esta prueba, sino se requieren también estudios adicionales como ecografía, amniocentesis a las 14 y 16 semanas de gestación y estudio de vellosidad coriónica, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico concreto, ¿ya? Y vamos a terminar con la trisomía 13, el síndrome de Patau. La incidencia de esta patología es de 1 en 20.000. 80% presentan trisomía completa y los restantes trisomía del brazo largo, que está obviamente asociado a translocación. Y el riesgo siempre está relacionado con la edad materna. Y como esta es una trisomía
bastante letal, miren que la mayoría se abortan, 95% se abortan. ¿Qué características se presentan? Facies, ¿no? Como ven ahí en la foto, este es uno de los casos que ha sobrevivido, ¿no? Que algunos sobreviven. Hay orejas de implantación baja, hay fisuras orofaciales, hay micrognatia, hay fisura del labio y el paladar, ¿no? Acá tenemos fotos de los problemas que tiene esto, miren. Implantación baja de oreja, el calcáneo prominente, ¿no? El dedo superpuesto, ¿ya? Entonces, en caso de estas trisomías, vamos a encontrar retraso mental severo, microcefalia, holoprosencefalia, arinencefalia, ventrículo único, ¿no? Va a haber retraso en el cierre de la fontanela, puede haber lagunas craneales, hemangiomas capilares, como ven ahí en la foto, en un hemangioma bien grande acá en la cabecita, ¿no? Sin embargo, algunos, los que puedan sobrevivir, pueden ser capaces de comunicarse a pesar del retraso mental severo, ¿no? A nivel de el ojo puede haber microftalmia, anoftalmia, iris con coloboma, retinis pigmentaria, cataratas y algunos casos de ciclopía, ¿no? La anomalía en los miembros, como les mencioné ahí, han visto las fotos, ahí puede haber pliegue palmar transversal, polidactilia, como ven en la foto, miren, acá hay 2, 4, 6 dedos, ¿no? Puede ser en el miembro inferior, en el miembro superior, también pueden presentar línea simiana, el calcáneo que ya les mencioné, dermatoglíficos anormales, uñas ausentes, pequeñas, como han visto también en la foto que les mencioné hace poco. Entonces, esta patología puede presentar también, ¿no? Uréter, cálicis, pelvis, bífidos, duplicados, puede haber hidronefrosis, poliquistosis renal, puede haber testículo ectópico o criptorquidia, hipospadias, epispadias, pene acodado. Acá ven más fotos de lo que les mencioné, ¿ya? Miren el paladar, los dedos, ¿no? Tanto de los pies como de la mano, ¿ya? Y a nivel de los hemangiomas que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pronóstico de esta patología? El 90% fallece en el primer año. O sea, casi todos, ¿no? Y hay un retardo psicomotor severo. Y por último, vamos a ver la consejería genética, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la consejería genética? Es proveer a la pareja la información sobre el riesgo de ocurrencia o si tenemos, bueno, el riesgo relativo, si tenemos el RR de un defecto genético en su descendencia, ¿no? Proporcionarles información para darles el apoyo necesario para que la pareja tome decisiones reproductivas autonómicas en base a una información seria, ¿no es cierto? Y comunicarles las opciones reproductivas de acuerdo al diagnóstico genético que tenga esa pareja. Por eso es importante, obviamente, hacer ese diagnóstico genético en las familias en que encontremos estos problemas que les he mencionado, ¿no? Entonces se le da la información para poderles, que la pareja tome la decisión autónoma, ya sea de abstenerse en tener hijos o si los tiene, saber qué riesgos corren, ¿no? O si también desean a otro tipo de opción reproductiva, ¿no? De acuerdo a su diagnóstico. Entonces te tiene que transmitir la información precisa sobre el diagnóstico que tenga, evaluar el riesgo de recurrencia para que pueda esa pareja tomar la decisión y facilitar que esta decisión sea informada y obviamente de la mano de proporcionar el apoyo psicosocial que se requiera, ¿no? Entonces, cuando se hace consejería genética, tenemos que tener en cuenta algunos componentes clave, como es el árbol genealógico, al menos de 3 generaciones, el cálculo de riesgos de las patologías, ¿no? La discusión de opciones, o sea, a nivel prenatal, reproductivo, y la derivación de especialistas según necesidad. Sino que ustedes tienen que tener esta información para que, de acuerdo a lo que ustedes encuentren como médicos generales, puedan, ¿no?, referir a los especialistas para que se pueda hacer esta consejería genética en forma adecuada y entonces la familia pueda tomar las decisiones realmente que requiere para su desarrollo, ¿no? Entonces, para esto
tenemos que tener en cuenta de hacer un diagnóstico temprano para que este diagnóstico temprano permita una intervención precoz y un manejo multidisciplinario que va a mejorar el pronóstico y la calidad de vida y para que se pueda hacer el seguimiento teniendo en cuenta si existen o no complicaciones específicas y también ver el impacto familiar, ¿no? Con el riesgo de recurrencia en futuros embarazos, las pruebas genéticas, ya sean familiares, y ver los aspectos emocionales y éticos, ¿no? Obviamente esto es muy importante en la práctica médica, porque ya sea la especialidad que ustedes escojan, chicos, luego, en casi todas las especialidades vamos a encontrar alguna enfermedad genética. Entonces, el conocimiento básico de esto es esencial, ¿ya? Las técnicas de diagnóstico son varias, simplemente para que ustedes conozcan, aunque lo vamos a dejar en la diapositiva, ¿no? Y, y esto es para que vean las bases moleculares, que tampoco lo vamos a desarrollarlo, ¿no? Solamente que tenemos que tener en cuenta en la consejería genética, vuelvo a repetir, el establecimiento del diagnóstico específico del niño afectado. Y de acuerdo a este diagnóstico específico, podemos recién hacer los estudios que hemos mencionado hace unos minutos para hacer la categorización etiológica y la probabilidad de defecto en el hijo futuro, y de acuerdo a eso definir la consejería de acuerdo al diagnóstico, si hay una alteración cromosómica numérica, estructural, porque de acuerdo a eso es el riesgo en los otros niños. ¿Ya? Entonces, y también vamos a recordar cuando hacemos esto los patrones de herencia, ¿no? Que no lo vamos a revisar, ¿no? La impronta genómica también, las leyes de Mende que ya ustedes conocen. Y por último, la herencia multifactorial, que acuérdense que cuando hablamos las definiciones en las primeras láminas, ¿no? También les hablé un poco de lo que es las malformaciones multifactoriales y la epigenética, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los defectos congénitos tienen una etiología compleja, en la que interactúan factores constitucionales, o sea, los genes, y también los factores medioambientales, ya sean pre y postnatales, por eso les mencioné la epigenética, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener todo esto en cuenta para que se haga una adecuada, ¿no? Consejería genética, ¿ya? Por ejemplo, los trastornos multifactoriales pueden ser aislados, como les mencioné al inicio, y simplemente encontrar defectos en tubo neural, una cardiopatía congénita aislada, o una displasia de cadera, o una hidrocefalia, y no tener otra cosa. Y sin embargo, puede haber malformaciones múltiples, como ya les acabo de mencionar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo esto para hacer un adecuado consejería genética. Y con eso, chicos, terminamos, ¿no? Las referencias bibliográficas están ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Está Parece que todo todo claro? claro. Todo claro, doctora, gracias. Todo claro, doctora. A ver, no sé cuántos vinieron. Vamos a Doctora. terminar.